Buenos días a todos. Esa espada de doble filo de la que hablaba César, cada uno de vosotros la tiene ahí en su mano también. Hoy vamos a estar usando bastante Biblia. Entonces, si la tiene en su móvil o si la tiene en físico, téngala preparada para buscar varios textos en el día de hoy, ¿no? Y verdaderamente es un privilegio poder reunirnos un domingo para finalizar el año. Desde que yo tengo uso, desde que me acuerdo, no me acuerdo ningún domingo que hayamos pasado fin de año y me ha gustado este año cómo ha funcionado. Así que si yo te dijera que hicieses una carta recordando todo lo que ha pasado en el último año, piensa de qué forma la escribirías. Porque es bastante común que cuando termina un año la gente haga un repaso general en su mente de todos los acontecimientos que han pasado, ¿no? ¿Y qué pondrías? Esto me ha salido bien, he conocido a esta persona, me han subido en el puesto de trabajo que quería, siempre cosas positivas. Pero a mí se me hace bastante difícil también no poner cosas negativas, porque también se me vienen a la mente errores, decepciones, momentos donde le fallé a Dios, cosas que debería mejorar. Si el año que viene tuvieses que repetir lo mismo que hiciste este año, ¿lo harías o no? Siempre queremos ir a mejor, ¿vale? Y hoy vamos a estar hablando de una historia que también termina con una etapa. Dentro de pocas horas vamos a empezar una etapa nueva. Esta historia también dentro de unas pocas horas va a empezar con una etapa nueva. Y se trata de la etapa de la amistad entre Jesús y sus discípulos. Los 4 evangelios nos han narrado esta amistad y este discipulado durante los últimos 3 años y ahora estamos a pocas horas de la crucifixión. Y Pedro ha sido alguien que ha sido escogido por Dios, por Jesús. Y Jesús no es una persona que escoja mal. Él no necesita hacer una entrevista a una persona para saber si vale la pena o no. No como nosotros que cuando escogemos a alguien a veces nos frustramos. Pedro ha sido alguien seleccionado específicamente por Jesús. Tú, en tu tipo de trabajo, nunca contratarías a alguien como Pedro. Yo, si estuviésemos organizando una campaña evangelística, no contaríamos con alguien como Jonás. Y padres, si tuviesen que dejar a vuestros hijos al cuidado de una persona, no contaríais con alguien como Adán. Pero Pedro ha sido alguien seleccionado por Dios. Y Pedro es un personaje bastante interesante para estudiar, no solamente porque sea un personaje bíblico, sino porque es un hombre que ha caminado con Jesús. ¿Vale? Significa que es un hombre que cometió errores en su andar con Cristo. Y es fácil que nos asemejemos a él, porque los errores que él cometió pueden ser los mismos que cometamos nosotros en nuestro andar con Cristo. Entonces es un personaje muy bueno para estudiar. Y tenemos a Jesús, un hombre perfecto, un hombre irreprensible, el modelo a seguir de todo creyente, ¿verdad? A lo que todos queremos llegar a ser. Y por otro lado tenemos a Pedro, no tan perfecto, incapaz en muchas áreas de su vida, con muchos errores, no por ello peor que nosotros, pero él también tenía errores. Entonces tenemos a estos dos personajes caminando a la par en un progreso de discipulado, ¿no? Uno es lo que queremos llegar a ser y el otro es lo que somos. Y quiero que nos centremos hoy en el personaje que somos. Así que si tiene su Biblia ahí, ábrala por Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Versículo 26. Marcos 14, 26 dice así. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas.
Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Vamos a orar. Amado Dios, te pedimos que durante este tiempo de palabra, Señor, podamos ser transformados, cada uno de nosotros tener el respeto que tu palabra merece y sobre todo estar contentos por lo que tú hiciste por nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vale, entonces Jesús ahora se encuentra con sus discípulos al pie del Monte de los Olivos, al pie de la montaña en un lugar que se llama Getsemaní. ¿Vale? La cena del Señor ya ha sido instituida, donde el Señor Jesucristo parte el pan, lo reparte y da el vino a sus discípulos. Y ahora han salido al pie de la montaña. Y Jesús pronto va a entrar en la agonía del Getsemaní. Y lo primero que nosotros podemos notar aquí es la manera en la que el Señor le habla a sus discípulos, de una forma plural. Versículo 27, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Si os fijáis, no dice que algunos lo haréis, sino dice que todos lo haréis. Eso quiere decir que la situación que vendría sería una situación grande y que influiría en cada uno de ellos, ¿vale? No importase cómo fuera, si fuese el más fuerte o fuese el más débil, la situación iba a influir en cada uno de ellos. Escandalizarse quiere decir que aquella noche habrían gritos, que aquella noche iban a haber golpes, que iba a haber mucho alboroto, ¿vale? La noche en la que el pueblo de Israel comió la primera Pascua, cuando estaban todavía en Egipto, se les fue totalmente prohibido salir de sus casas de noche, porque si no, el ángel exterminador los iba a herir terriblemente. El ángel exterminador. Sin embargo, Jesús sale de noche y se expone voluntariamente porque él sabía que tenía que ser herido esa noche. Y se lo hace saber a sus discípulos, citándole el texto del profeta Zacarías que dice, herirán al pastor y sus ovejas serán dispersadas. ¿Vale? Todos tenemos en nuestra cocina un frasquito pequeño con sal. Lo tenemos a mano para salar la comida mientras la cocinamos, ¿no? Ese frasquito, ya sea de cristal o de cerámica, si lo tiras al suelo, a propósito, sabemos lo que va a pasar, ¿no? Se va a quebrar, se va a romper. Ese frasquito que hacía que la sal estuviera unida, al ser roto, va a hacer que la sal sea dispersada. El Señor Jesús le quería hacer entender eso a sus discípulos. Me van a romper, me van a quebrantar, me van a crucificar. Y vosotros vais a ser dispersados. Y no era la primera vez, en varias ocasiones. Jesús les advierte a sus discípulos que tiempos difíciles van a venir para ellos. Porque ellos habían sido elegidos para ser testigos de Jesucristo en un mundo que por aquel entonces aborrecía a Jesucristo. También nosotros hemos sido elegidos por Cristo, por Dios. Somos cristianos y tenemos que ser testigos de Cristo en un mundo que aborrece a Cristo. Y les advertía estas cosas no solamente a ellos por ser cristianos, sino también les decía que iban a venir consecuencias para Israel. ¿Os acordáis? Hace días antes cuando los discípulos salían de Jerusalén, estaban también en el Monte de los Olivos, y dice que desde el Monte de los Olivos se podía ver el templo de Jerusalén. Se podía ver el templo y los discípulos le dicen, mira Señor, mira el templo, qué maravillosas construcciones tiene Israel. Y Jesús les dice, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra del templo que no sea destruida. Fijaos que los israelitas estaban esperando un Mesías que viniese a traer salvación a Israel, y Jesús estaba profetizando acerca de la destrucción de Israel. Entonces ellos no podían interpretar los propósitos de lo que Jesús hacía. No podían entender las señales. Ellos tenían la mirada puesta en un reino físico, como el del rey David, donde el Señor Jesucristo estaría en su trono, con su corona,
derrotando al imperio romano. Sus discípulos, por supuesto, sentados al lado de él, ¿no? Gobernando Israel y trayendo la paz y la prosperidad al pueblo. Eso era lo que ellos esperaban. Y el Señor les decía: seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. El Señor les decía: el mundo os aborrecerá, pero a mí me aborreció primero. El Señor les decía: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Pero ellos seguían esperando la salvación inmediata. Entonces no estaban preparados para entender los sucesos y mucho menos los tiempos. Sin embargo, en esta ocasión, como ya estamos a pocas horas de que todo ocurra, el Señor sí que les da el suceso y el tiempo. El suceso: herirán al pastor, seréis dispersados, y todo eso ocurrirá esta misma noche. El Señor estaba hablando de un hecho y de una consecuencia. Ellos sabían lo que era sufrir junto con Jesús, pero ahora iban a experimentar lo que era sufrir a causa de Jesús. ¿Vale? El Señor les da un hecho y una consecuencia. Entonces, ¿dónde dejamos el Salmo 23? Que dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Bueno, el Señor Jesús nunca dejó de ser un buen pastor. Versículo 28. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor Jesús nunca dejó de ser un buen pastor. Y como buen pastor que es, Él les da la promesa de que después de ser dispersados, Él mismo va a volver a agruparlos en Galilea. Justamente el lugar de donde todos ellos eran. El único que no era de Galilea era Judas, pero Judas ya no pertenecía a ellos. El Señor les promete que va a volver a agruparlos en Galilea, ¿vale? Entonces vamos con nuestro personaje de hoy, en el que quiero hacer énfasis. Vamos a captar cada movimiento que hace Pedro de aquí en adelante. Versículo 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Vale? El Señor quería ser claro. Quería advertirles de una vez que era necesario que Él fuese sacrificado esa misma noche. Tenía que ser entregado para ser crucificado. Toda la estabilidad que los discípulos creían que podían llegar a tener se iba a desmoronar por completo. Y andaba por ahí un hombre que se creía mucho más que el resto de hombres. Y dice: aunque todos se escandalicen, yo no. Vosotros sí, yo no. Eso estaba haciendo Pedro. Nosotros hacemos algo parecido, ¿no? Tú sí tienes problemas en tu hogar, yo no. Vosotros sí tenéis que cambiar y tenéis que ser más respetuosos, yo no. Vosotros sí tenéis que someteros a ciertas normas, yo no. Y Jesús se da cuenta que a Pedro le gusta tener el protagonismo, así que tiene una predicción guardada especial para él. Le dice: de cierto, le dice, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Jesús le dice: me negarás 3 veces. Y Pedro, con su insistencia, dice: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y estaban ahí los demás discípulos: Juan, Jacobo, Mateo, Natanael, Santiago, etc., etc. No iban a ser menos que Pedro. Y empezaron a decir lo mismo. Entonces se ha formado aquí un conflicto entre los discípulos por ver quién va a ser más fiel al Señor Jesucristo, y todo porque Pedro empezó. Entonces tenemos aquí un problema con Pedro. ¿Cuál era el problema que tenía Pedro? Sí, un problema de la boca, que era un bocazas. Pedro hablaba más de lo que se le permitía hablar. Pedro hablaba más de lo que podía hablar. Entendéis que con la misma boca con la que él adoraba a Jesús, con la misma boca con la que le juraba fidelidad a Jesús, él se estaba autoengrandeciendo a sí mismo. Vosotros, yo sí, y vosotros no.
Ellos sí te negarán, Jesús, pero yo no, yo te voy a ser fiel hasta el final. Y Jesús le dice, cantará el gallo 2 veces y me negarás 3. Y él dice, no, porque ellos son unos cobardes. ¿Vale? Y a la hora de la verdad no van a dar la cara por ti, pero yo sí. Dice, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y mira lo que nos revela el apóstol Juan, unos años más tarde, sobre una historia que conocemos, pero no sabíamos quién fue. Lo voy a leer yo. En el momento en el que estaban a punto de poner en captura a Jesús. Dice Juan capítulo 13, versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. ¿Alguien me puede decir por qué Pedro iba armado? ¿Por qué tenía una espada con él? Quizás Pedro pensó que no se trataba de un hecho y una consecuencia, y se trataba más bien de una advertencia y de una consecuencia. Si dejáis que hieran al pastor, seréis dispersados. Entonces, a toda costa, Pedro tenía que evitar que el pastor fuera herido. ¿Vale? Vamos a Lucas 22. Lucas 22, versículo 31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú 3 veces niegues que me conoces. ¿Vale? Entonces volvemos a la misma situación. Ahora desde la narración de Lucas. Jesús sabe, Pedro, yo sé que tú me vas a fallar. Pero tienes tu llamado intacto. Sé que me vas a fallar. No importa si me fallas 1, 2 o 3 veces, yo te quiero usar. De manera que podríamos leer el versículo 34 y seguidamente el 32, y podría coger aún más sentido. Dice el 34, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Os dais cuenta que antes de ir a la cruz, le dice, Pedro, yo estoy orando por ti, para que tu fe esté firme? Y le estoy rogando a mi Padre para que tu fe no falte. Y Pedro se podría decir, pero es que mi fe no va a faltar, Señor. Dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Este es el problema de Pedro, una vez más, tenía un problema de su boca. No paraba de insistir y de insistir. Porque ¿qué sabía Pedro? Pedro sabía que todo lo que Jesús decía se cumplía. Si Jesús decía, levántate Lázaro, Lázaro se levantaba. Si Jesús decía, Talita cumi, Talita se levantaba. Si Jesús le decía a la tempestad que se callara, la tempestad se callaba. Pedro sabía que todo lo que Jesús decía, todo eso se cumplía. Pero su orgullo le hacía insistir e insistir e insistir. Había un hombre de pueblo allá en Estados Unidos, que presumía de que él era capaz y que podía ser capaz de montar al caballo más salvaje del establo. Entonces convocó un festival, hizo un festival donde convocó a todo el pueblo para que todo el mundo viera que él sí que era capaz de montar y de dominar a dicho caballo. Y cuando llegó el día apareció con las botas tejanas más altas que tenía, más decorosas, más bonitas. Apareció con un sombrero cowboy para que todo el mundo viera que él sí era un verdadero vaquero, que podía dominar al animal. Entonces dice que cuando se subió al caballo, el caballo no se acordaba del papel que tenía que hacer y lo echó a volar. Y todo el pueblo se rió de él, ¿vale? ¿Cuántas veces no has dicho que eres capaz de montar a un caballo salvaje
pero lo único que sabes hacer es ponerte el sombrero y las botas. Y a la hora de la verdad, quedas avergonzado. ¿Vale? Pedro quedó avergonzado. Y sabemos cómo sigue la historia, ¿no? Pedro niega 3 veces a Jesús, 3 veces niega que es su discípulo. ¿Vale? No vamos a hacer el énfasis en este mensaje de los errores de Pedro. No quiero que nos quedemos con el error de Pedro, sino en la restauración de Pedro, ¿vale? En la restauración de Pedro. Dice Mateo que después de eso, Pedro lloró amargamente. Lloró amargamente. Fíjate, el dolor por el pecado no es algo que se siente a la ligera, mucho menos de una persona que ama a Jesús. Pedro, por supuesto, que amaba a Jesús, ¿vale? Y el dolor por el pecado no fue algo ligero para él, sino fue algo grande y totalmente profundo para él. Por eso Pedro llora amargamente. Vamos a Marcos 16. Marcos 16. Cuando las mujeres han ido al sepulcro, han ido a llevarle a la sepultura de Jesús y descubren que la tumba está vacía. Y sale a su encuentro un ángel y les habla a estas mujeres. Versículos 6 y 7. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Versículo 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. ¿Os fijáis? Leemos el 7 una vez más. Y lento. Pero id y decid a sus discípulos, y a Pedro. ¿Vale? Pedro aquí ya no se sentía un discípulo. Estaba avergonzado, de manera que él ya no se creía parte del grupo de los discípulos. Pero Pedro ha sido seleccionado por Dios. Acordémonos que no fue Pedro el que escogió seguir a Jesús. Fue Jesús el que escogió que Pedro le siguiera. Jesús fue el que le hizo el llamado a Pedro, ¿vale? Y aunque Pedro se viera negativo a sí mismo, Jesús lo seguía viendo positivo. Dios lo seguía viendo positivo. Y recordemos que Jesús le dio una promesa también a él. Después de todo esto serás restaurado y vas a restaurar a los demás. ¿Vale? ¿Quién fue el primero de los discípulos que vio a Jesús después de resucitar? ¿Fueron los 12 al mismo tiempo? Fue Pedro. Fue Pedro. Lucas 24. El camino a Emaús. (24, 34). Bueno, en el camino a Emaús, estos hombres después de haber estado con Jesús, caminando hacia Emaús, fueron corriendo hacia donde estaban los discípulos y dicen en el versículo 34 a los discípulos que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ha aparecido a Simón. Luego Pablo en 1 Corintios 15:5, lo leo yo, dice: y el Señor resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y se le apareció a Cefas y después a los 12. ¿Os dais cuenta que hubo un encuentro a solas con Simón? Pedro tuvo el privilegio de tener una reunión a solas con Jesucristo. Y aunque por un tiempo Pedro lloró, hubo un tiempo de restauración, ¿vale? Y hermano en Cristo, quizás tú este año hayas fallado al Señor quizás más de 3 veces. Pero Dios no es un padre que le guarda rencor a sus hijos, ¿vale? Y si has cometido algún error, siempre va a haber un tiempo de restauración para ti.
Vamos a ver un contraste. Vamos a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 habla de la pesca milagrosa, cuando Jesús le hace el llamado a Pedro, a Simón, ¿no? Vale. ¿Qué fue lo que hizo Pedro cuando vio la pesca? ¿Qué fue lo que hizo Pedro cuando vio las redes llenas de peces? Versículo 8. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Vale? Apártate de mí, Señor. Por supuesto, eso no es una falta de respeto, no es una grosería. Al contrario, yo pienso que es una de las declaraciones más excelentes que puede hacer una persona cuando reconoce a Dios. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Eres tan santo, y me acabo de dar cuenta que eres tan santo que no puedes estar cerca de mí, que soy pecador. Apártate de mí, Señor. ¿Vale? Antes de la cruz, antes de que Jesús muriera en la cruz, Pedro quiere estar apartado de Jesús. ¿Vale? Pero ¿cómo quiere estar Pedro en Juan 21:7, después de la cruz? Juan 21:7. Bueno, desde el versículo 3, Juan 21:3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo, los discípulos, ¿no? Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y la hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Vale? Antes de la cruz, Pedro quería estar apartado de Jesús. Después de la cruz, el mismo que quería estar apartado de Jesús, ahora quiere estar junto con Jesús. Y es el primero que se lanza al mar para estar con el Señor. ¿Vale? Pedro antes se veía negativo por haber fallado, se veía negativo, pero después de ser perdonado y de ser restaurado, quiere estar cerca de Jesús. ¿Vale? Muchas veces pasa lo mismo con un cristiano que recién se convierte, ¿no? Siempre va cabizbajo pensando: he sido muy malo en mi vida pasada. Todos los hermanos que están alrededor mío son muy santos y yo soy como poco para Dios. Siempre pasa al principio, pero a medida que vas conociendo al Señor Jesucristo, a medida que vas conociendo a Dios, quieres estar más cerca de Él. No te quieres apartar de Él. ¿Vale? Estábamos cantando ahora: su gracia es mayor. ¿Vale? Y la gracia de Dios es algo muy profundo que podemos estudiar, ¿vale? Por ejemplo, ¿por qué fue Pedro el primero que se tiró al mar? Si los demás discípulos lo amaban también a Jesús, ¿por qué fue Pedro el primero que se tiró al mar? Bueno, vamos a ver un ejemplo acerca de un ejemplo que es bíblico, una doctrina bíblica que enseña que al que más se le perdona, más ama, ¿vale? Vamos a Lucas 7. Del 36 en adelante. Lucas 7:36 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora,
quiere decir prostituta, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo, que lo había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, al fariseo, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. ¿Vale? El que le debía 50 era una cantidad pagable. El que le debía 500 ya no era tan pagable. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y al final le dice: mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Vale? Al que más se le perdona, más ama. Pedro, el mismo que falló a Jesús 3 veces, ahora es el que quiere estar con Jesús. ¿Vale? Pedro fue al que se le perdonó más y por ello ahora es el que ama más. ¿Vale? Y ya para terminar, vamos a ver la conclusión de la restauración de Pedro. ¿Vale? Vamos a Hechos 2. Hechos 2, después de la venida del Espíritu Santo, Pedro se levanta y comienza a predicar. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra de Pedro fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4. Pero muchos, Pedro vuelve, predica, se levanta, predica por segunda vez, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como 5,000. Dicen que solamente contando varones, entre mujeres y niños, posiblemente dicen que podría ser una multitud de 20,000 personas que aquel día se convirtieron a Cristo por causa de la predicación de Pedro. ¿Cuál era el problema de Pedro? La boca. Ahora con esa misma boca él predica y 20,000 personas se han convertido a Cristo. ¿Vale? Donde estaba la debilidad de Pedro, el Señor la ha convertido en una potencialidad para Pedro. ¿Vale? Posiblemente, esto me lo tomo personal, donde yo me siento más débil, quién sabe, pero el Señor puede hacer algo fuerte con eso. A veces tú te crees que por tu debilidad, tu debilidad no te tiene que hacer por qué retroceder atrás. ¿Vale? No te tiene por qué alejar de Dios. El Señor puede convertir tu debilidad en una gran potencialidad. Y ya para terminar, Pedro fue un hombre que tuvo errores, fue un hombre que fue perdonado y que fue restaurado. Nosotros somos hombres que cometemos errores, ¿vale? Pero podemos ser perdonados y podemos ser restaurados.
Siempre me gusta terminar de la misma manera. El Señor Jesucristo, cuando iba de camino a la cruz, morir en una cruz romana no era algo que fuese placentero. Morir en una cruz romana era posiblemente una de las muertes más terribles que han existido. Yo pienso que la muerte de Jesús en la cruz fue posiblemente la muerte más cruel de la historia, ¿vale? Por supuesto, él sabía lo que se le venía. Pero por nada en el mundo se desvió del destino que le esperaba, ¿vale? ¿Cuánto más nosotros no vamos a amar a aquel que murió para darnos vida? ¿Vale? Pedro amaba a aquel que murió por él. Y eso lo hizo estar restaurado. Amén.